¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Jaime Barrera y estoy muy agradecido de que nos acompañe nuevamente esta noche de lunes 30 de julio del 2018 en una emisión más de Desde la Barrera. Hoy retomamos el tema de los efectos y los escenarios que se abren con algunos de los anuncios que ha hecho el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en materia económica y cómo repercutirán la descentralización anunciada de secretarías y dependencias federales, su política salarial de que nadie gane más de 108 mil pesos y el nombramiento de coordinadores estatales, así como su cada vez más cercana intervención en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Veamos. Se alinean los astros por ahora y la luna de miel entre empresarios y el nuevo presidente electo de México sigue en auge. Ellos, los empresarios, prometen trabajar con el gobierno. El presidente asegura que los tomará en cuenta en las grandes inversiones estructurales que pretende emprender. Pero todos saben que nada es para siempre, y los pequeños puntos en desacuerdo empiezan a surgir en torno a la reforma educativa, o bien, como en el caso de la Coparmex, quien abiertamente se manifestó en desacuerdo con la descentralización planteada por el presidente López. Pero a pesar de los pequeños desencuentros, el planteamiento del presidente acerca de reducir el gasto corriente y ampliar la inversión pública es el principal punto de acercamiento que mantiene viva la unión venturosa de la flamante pareja. Tras meses de combate frontal entre ambos sectores, el ahora nuevo gobierno y los empresarios de México parecen estar atrapados en una nueva relación en la que uno y el otro tienen marcada esperanza. Bueno, pues efectivamente al presentar a sus coordinadores, AMLO explicó que además de que colaborarán con él en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los coordinadores estatales serán los vigilantes de la aplicación de los programas federales en sustitución de los delegados. Anunció también que en breve designarán a entre 250 y 300 coordinadores regionales, uno por distrito, entre ellos 68 de las comunidades indígenas. Como veíamos en la cápsula, la Coparmex ya expresó su desacuerdo con esta figura e incluso con el modelo de descentralización. En el discurso, el tabasqueño asegura que se trata de otra de las medidas para reducir el gasto en el aparato burocrático federal. Esa premisa, creo, es indiscutible. Basta ver cómo en Jalisco operan más de 83 delegaciones de secretarías, de organismos federales descentralizados y empresas paraestatales, muchas de las cuales trabajan en total opacidad. No sabemos ni de sus acciones ni de sus resultados. Más allá de las grandes y más disputadas delegaciones como el IMSS, el ISSSTE, la Zagarpa, la Sedesol, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Infonavit y PGR, entre otras cuantas más, el resto de estas oficinas operan y sobreviven sin pena ni gloria. Hasta antes de la alternancia política en el año 2000, el priismo las veía como una extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las entidades. Eran también como agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Cuando ganó el panista Vicente Fox, no supo qué hacer con las delegaciones y tardó años en ir sustituyendo a priistas por panistas. Felipe Calderón siguió con la misma lógica, al igual que Enrique Peña Nieto. Ante este panorama, es una buena noticia, sin duda, que se dé una revisión a estas obesas dependencias públicas y para definir si su existencia es o no necesario. Lo que ha despertado suspicacias es el hecho de que entre los nombramientos de estos coordinadores figuren la y los candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que perdieron las elecciones del año pasado y el pasado 1 de julio, porque esta condición pues deja clara la señal de que las designaciones pueden responder más a una lógica político-partidista que administrativa,
con el propósito velado de fortalecer la estructura de Morena desde la administración pública, como hemos dicho, a la vieja usanza priista. Habrá que esperar a que se defina con claridad el alcance y las funciones de estos coordinadores estatales y el proceso de depuración de las delegaciones, así como la relación que entablen con los gobernadores de cada estado, para quienes de entrada serán una incómoda sombra, en el caso de Jalisco, entre el coordinador Carlos Lomelí y el próximo gobernador Enrique Alfaro, que protagonizaron una caldeada competencia electoral en la que se intercambiaron múltiples acusaciones y señalamientos. Por el lado de la descentralización de secretarías, cuyo costo de traslado se estima en 170,000 millones de pesos, la discusión es si de verdad generarían polos de desarrollo. De todo eso platicaremos hoy aquí con nuestros expertos invitados luego de una pausa. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Y bueno, como les comentaba en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio Desde la Barrera a nuestros invitados de esta noche. A Miguel Ángel Landeros, líder de los exportadores del occidente del país. Miguel Ángel, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Jaime, por la invitación, un placer acompañarlos hoy. Recién llegado de la Cumbre Alianza del Pacífico, ya nos contarás. Con mucho gusto. Un gusto recibirte nuevamente aquí, doctor Ignacio Román, académico del ITESO. Jaime, como siempre es un honor estar con ustedes y nuevamente a la hora. Un honor para nosotros que estés aquí nuevamente. Y el doctor Antonio Sánchez Sierra, también un honor volverte a tener aquí. No, al contrario. Académico de la Universidad de Guadalajara. Con ellos, como les comentaba, vamos a platicar desde la parte económica, cómo han recibido estos anuncios que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre la materia. En estos 25 vertiginosos días después del 1 de julio, donde, si recordamos, Andrés Manuel López Obrador a los primeros que visita es a las cúpulas empresariales. La primera semana iba a la Coparmex, a la Canaco, con los industriales, con el Consejo Mexicano de Negocios, con los que tuvo pues encuentros muy ríspidos durante la campaña. Ha hecho anuncios de política salarial, de desconcentración de secretarías y dependencias federales con el objetivo de detonar polos de desarrollo. En fin, de todo eso vamos a platicar y cómo se ve hasta el momento la llegada de este nuevo gobierno con un respaldo inédito de más de 30 millones de votos. Miguel Ángel, empezamos contigo. ¿Cómo sentiste la presencia del nuevo gobierno en esta reunión internacional a la que estaba prevista incluso la asistencia de Andrés Manuel López Obrador, pero que no fue por no haber tenido el papel todavía de presidente electo, según él dijo? Así es, la constancia. Bueno, primero decirte que fue una reunión extraordinaria, porque fue una reunión en donde no solamente fueron los países que integran la Alianza del Pacífico, sino que fueron invitados los países del Mercosur, y ya después con un anuncio que ahorita comentaremos, y también 2 países más que se van a sumar ya a la alianza. Bueno, pues la verdad es que el que no haya ido el presidente en un principio, el presidente electo en un principio sí generó cierta suspicacia, pero finalmente creo que el tema se abordó bien y se mandó una buena señal, porque acabaron yendo varios de sus más cercanos en el equipo morenista. Por ejemplo, estuvo Jade Kolpolensky el primer día, los primeros 2 días, y luego llegó Marcelo Ebrard. También estuvo Jesús Seade, que es el encargado ya extraoficialmente para las negociaciones del TLC, y esto pues manda muy buena señal porque hay el interés de seguir impulsando este mega acuerdo que tenemos con Sudamérica. Doctor Ignacio Román, ¿a ti qué te ha parecido lo que has esbozado hasta hoy, el que será el próximo presidente de México después del 1 de julio? A mí me ha dejado una doble sensación. Por un lado, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Yo creo que la lógica de austeridad gubernamental es importante, no tanto por el monto, sino como hecho demostrativo. Y porque finalmente, si se va a tener un control mucho más fuerte de los recursos de los funcionarios,
pues también eso se advertirá en su patrimonio. Si actualmente existen 10,000 elementos de enorme duda, empezando con todos los fraudes de los gobernadores, el hecho de poder mostrar una lógica de vida austera me parece que es positivo. También me parece que es positivo el tratar de impulsar más programas de descentralización, de empleo. Creo que ahí va bien, pero también hay cosas en las que me parece que la señal no es clara, no se ha manejado nada sobre cuál va a ser el mecanismo de pago del servicio de la deuda, que es muy importante, el de la seguridad social, que también es un riesgo muy significativo en términos financieros para México, y entre los puntos que no estoy francamente de acuerdo es en el manejo que acordó con el Consejo Coordinador Empresarial de generar un programa de aprendices para cerca de 2,5 millones de personas, porque bueno, ahí uno dice, bueno, va a haber más trabajadores siempre y cuando haya más mercado, pero si no hay más mercado y se le paga un salario por 6 meses a 2,5 millones de trabajadores, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Van a desplazar a otros trabajadores o van a sustituir trabajadores que hubieran contratado con base en sus propios recursos a trabajadores pagados por el gobierno? Yo creo que ahí hay muchas cosas que aclarar. Los empleos no se dan por decreto. Es lo que estás diciendo. Bueno, el empleo público se genera, o sea, un componente del PIB es el gasto público. Y para que haya empleo se necesita PIB. En otras palabras, el gobierno sí genera empleo, pero hablar de 2,5 millones equivale a la generación total de empleo de más de 2 años. Y entonces uno dice en qué condiciones se va a dar. Solo espero que no haya un desplazamiento de trabajadores de mayor edad o bien una tendencia a una mayor concentración de las contrataciones a niveles de alrededor de 2 salarios mínimos, que es lo que ha venido pasando. Gracias, doctor, por este panorama. Ya iremos profundizando en cada uno de ellos. Doctor Antonio Sánchez, ¿tú cómo la ves? Bueno, mira, primeramente los anuncios que en materia fiscal, que es el área que manejamos, donde van a bajar el IVA de la frontera al 8%, nos arroja el primer planteamiento del problema y con qué o de dónde se va a suplir esa caída recaudatoria. El IEPS en el combustible de las fronteras que va a costar semejante a los Estados Unidos de América. Por ahí menciona el incremento. ¿Tienes un cálculo ya de ahí de cuánto se perderá de ingreso? No lo tenemos porque fue tanta la reacción o la sorpresa para los gremios de fiscalistas que esto es algo inédito. O sea, no nada más como lo mencionamos, por decreto puedo bajar el impuesto. ¿Cuál va a ser la repercusión? Ahora jurídica, la repercusión fiscal, porque ya la Corte había avalado que el IVA no era inconstitucional tenerlo en ese segmento al 16%, porque es un país y las leyes son de un ámbito territorial. Bajarlo al 8%, entonces que mucha gente se viera a vivir a la frontera, muchas empresas se van a trasladar a la frontera. O sea, no está bien concebido. Hasta ahorita no hemos visto en su página de internet, no hemos tenido al alcance algún planteamiento serio, profundo, de análisis fiscal para estas situaciones. Ahora bien, el duplicar el sueldo, y bien se mencionaba, el incremento de tener estos aprendices que lo van a querer hacer también por crédito al salario, por subsidio al empleo, ¿cómo lo van a manejar? Porque ya viene ahorita preparándose para la siguiente ley de ingresos y las modificaciones fiscales, y hasta ahorita en estudio no se tiene nada en la Cámara de Diputados, salvo que sepan algo distinto, pero ahorita no hay un proyecto que a las personas que nos dedicamos al análisis fiscal, revisarlo de profundidad para saber lo vertiente, lo concerniente y sobre todo que no tenga vistos de ilegalidad. Igual que las situaciones, lo vemos muy bien el proyecto de austeridad, pero aterrizándolo en el ámbito jurídico laboral, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen derechos adquiridos, derechos contractuales, que en un momento dado soliciten o se amparen contra esa disminución de salario? ¿Cuál va a ser el costo y el nivel de gasto que va a tener que erogar el gobierno por pretender bajarles el salario a quienes no quieran? Por ejemplo, ya la Suprema Corte de Justicia dijeron ellos, pues nosotros no vamos. Ni creo, sinceramente, o sea, sería un milagro que fueran a bajarse el salario. Ahora bien, nuestros jueces aquí en el Estado... que si hay una reforma en el legislativo, pues aunque sí, pero no puede haber retroactividad jurídica. Recordemos que todas las reformas se aplican hacia adelante. La retroactividad, ahora sí, positiva, aplica cuando otorgue beneficios, no cuando otorgue perjuicios. Y es ahí lo que me llama la atención, que tiene a la ministra Olga, exministra, perdón, que esos puntos no tendrán un asesor jurídico serio que le diga que esto no es, jurídicamente no es viable.
Eso es lo que a nosotros, los especialistas, nos genera bastante duda. O sea, se me figuran ocurrencias de él, porque si a mí viene un empresario o cualquier persona y me dice, oye, ¿puedo realizar legalmente esto? Lo primero es revisar las condiciones contractuales, las leyes. No están las condiciones jurídicas para llevar a cabo eso. Ahora bien, vamos a hablar de otra cuestión de manejos fiscales. Aquí habla de que va a poner un representante coordinador del gobierno. estatal. Díganme, en la ley, hablamos de leyes, porque eso estudiamos. ¿Dónde dice en la ley orgánica de la Administración Pública Federal que existe un coordinador de delegados? O sea, hay que entender qué es el federalismo fiscal y no es lo que plantean estas situaciones. Por eso a nosotros nos genera bastante dudas. Ahora, queremos que le vaya bien a México porque aquí vivimos y es un acto republicano que tenga su plan de trabajo, pero con un aterrizaje fundamental en la base jurídica y sobre todo en la realidad fiscal, no nada más por ocurrencias. Y hemos sido muy críticos en A ver, eso. Miguel Ángel, pero a ver, yo creo que nos viene bien una sacudida a todas las 83 delegaciones que fuera del IMSS, ISSSTE, PGR, Zagarpa, Cedesol, las demás pues las tenemos fuera del radar, no sabemos qué hacen, cuántos lo hacen, qué resultados tienen. Pues mira, yo creo que muchos lo hemos pensado en muchas ocasiones que hacen tantas delegaciones. Yo creo que conceptualmente no está mal. ¿Cuántas Suburbans hay, choferes también. y todo eso, no? Pero mira, bien lo dices, yo creo que conceptualmente no está mal. El tema es que, hasta donde yo sé, todavía ni siquiera está bien definido cómo va a funcionar esto. Pero ya hay declaraciones y esto genera mucha incertidumbre. Pero repito... Pues sí, yo platiqué el lunes con Carlos Lomelí, él decía que él viene a revisar cada delegación y por lo pronto toma las riendas, o tomará las riendas, de las 83 delegaciones. Bueno, pues mira, hasta donde yo sé, no hay modificaciones todavía a la ley y todavía no se han hecho los ajustes que se tienen que hacer porque tenemos un gobierno que todavía está vigente y va a estarlo por varios meses más. Entonces yo creo que hay que esperarnos a que sepamos con certidumbre cómo van a funcionar estos delegados, cuál va a ser el alcance de sus funciones y cuántas van a ser las delegaciones que realmente van a recortar, porque sé de ciencia cierta que no van a ser todas. Entonces, vamos a esperar. Yo creo que es importante, es prudente no generar esta incertidumbre. Ha habido muchas declaraciones en muchas de las propuestas que se han dado y yo creo que esto es lo que está generando mucha confusión y sobre todo, no solamente incertidumbre, inclusive hasta malestar. Ahí está el caso de la otra propuesta de sacar las secretarías del centro del país y enviarlas a otros estados, como por ejemplo la de Zagarpa, enviarla a Yucatán. Ya se pronunció el sindicato y dijo, a ver, espérenme, a mí nadie me ha tomado en cuenta y esto está muy difícil de lograr porque las familias que están agremiadas ahí no están de acuerdo y en fin, va a empezar a haber una serie de temas que yo creo que está muy bien que haya planes, pero antes de anunciarlos deben ser muy cuidadosos en hacer un análisis muy concreto y ver hasta dónde pueden llegar y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Van demasiado rápido a mi juicio. El desgaste que iba a empezar hasta el 1 de diciembre empezó desde el 1 de julio. Pues yo insisto, conceptualmente todo el mundo queremos que haya una reducción del gasto corriente, que precisamente se tomen acciones que recorten mucho de lo que no sirve en este país en la administración pública. Pero creo que la manera debe ser después de un análisis rápido, por supuesto, pero puntual y sobre todo consensado, porque si no las cosas no te van a dar. Esa es la realidad. Entonces estamos viendo que ahorita empieza pues muchos diferentes grupos de la sociedad a manifestarse en contra por la incertidumbre, porque no saben. Entonces yo creo que, aunque sea muy repetitivo, aquí lo importante será esperar cómo realmente van a ser las cosas antes de pues asustarnos, porque esa es la realidad. Muy bien, vamos a seguir hablando de este asunto de la descentralización de las secretarías y de las dependencias federales y si pueden crear o no polos de desarrollo como se han dado en algunos otros países. Hay en el mundo modelos que han funcionado, ¿no? Canadá, por ejemplo, tiene las secretarías en distintas ciudades. Entonces vamos a volver con ese tema, con el tema de las delegaciones federales en Jalisco también y de otros anuncios que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su impacto, su incidencia en la economía del país. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Durante el corte se puso bueno aquí también la discusión. Ahorita vamos a hacer una síntesis de lo que estábamos diciendo. Nacho, ¿detona o no polos de desarrollo descentralizar secretarías? Yo he leído algunas opiniones de especialistas y dicen que pues es un modelo que sí puede generar y detonar polos de desarrollo en los países. Mira, históricamente se tienen modelos acertados en ambas perspectivas. Yo diría, si nos vamos a los países viejos, uno ve Francia, pues en París está concentrado el poder. Pero uno ve países, digamos, de constitución más reciente, el caso de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la capital era un pueblito, que era Bonn, y realmente estaba por todos lados el poder. Aún dentro de México tenemos estados muy descentralizados en su actuar económico, político, demográfico. Veracruz, que hasta alguna vez Peña Nieto dijo que la capital era el puerto de Veracruz. Sí. Tenemos el caso de Guanajuato, que también está descentralizado, y tenemos otros casos hipercentralizados, como Jalisco o más aún Nuevo León, donde prácticamente se confunde con Monterrey. La lógica, yo creo que es bueno. La cuestión es a qué ritmo, en qué secretarías, cómo, eso está bien. Ahora, con López Obrador hay un doble juego, descentralización del poder que está en el Distrito Federal y al mismo tiempo centralización del manejo de los recursos en los públicos en los estados a partir de estos coordinadores de delegaciones. Y además vienen 300 coordinadores en los distritos. No, sí, por cada distrito electoral. Por cada distrito electoral. Lo que te refleja, pues da señales claras de querer desempeñar y desplegar una presidencia fuerte, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también ha sido tal el cúmulo de escándalos ligados a corrupción con gobernadores y presidentes municipales, que si efectivamente, como parece haberlo, hay un ánimo de austeridad muy fuerte de parte del gobierno, a mí me parece que el próximo gobierno pues no se chupan el dedo y saben que independientemente de lo que haga el gobierno federal, también hay enormes márgenes de corrupción a nivel estatal y municipal. Entonces me parece que todo esto será un acicate que procurará impedir que se siga manejando ese uso discrecional de los recursos con fines económicos, de compadrazgos, electorales o de vayanas. Ustedes a saber de qué tipo. Sí, porque efectivamente, como plantea Miguel Ángel, no se ha definido claramente las funciones, las facultades de esta figura, nueva figura, que seguramente se tendrá que respaldar en la ley, pero yo sí advierto que tendrá una doble función, ¿no? Revisar la estructura del gobierno federal a través de las delegaciones y ver con lupa el ejercicio presupuestal de las partidas federales que llegan directamente a las arcas estatales. Es entre 80 y 90% del presupuesto de estados y municipios. Ahora, por otro lado, también va a ser, digamos, un manejo de relacionamiento político con todo el mundo. Y eso es lo que se va a dar. Y que puede ser hasta una presión para que, aunque no haya un incremento de impuestos federales, como lo prometió López Obrador, si hay mucho menos margen de maniobra de gobernadores y presidentes municipales, es posible que los gobernadores tiendan más a buscar fuentes de recursos propios. Así es. Está el caso, por ejemplo, de esta denuncia que hubo al principio de la administración municipal de Tlaquepaque, y es un ejemplo que queda muy bien, cómo en la oficina de Relaciones Exteriores de Tlaquepaque, donde se expedían pasaportes, el municipio decía que expedía nada más 100 pasaportes para cobrar ese impuesto, pero en realidad había dado 5,000 pasaportes. Entonces, seguramente en ese tipo de cosas también le van a poner mucho ojo. Hay una denuncia de eso que no ha prosperado. Nacho, te quería preguntar, ¿afecta o no a la dinámica económica el que se le baje el ingreso a la burocracia? En términos de monto, no es relevante. Es decir, por mucho que haya gastado Peña Nieto, cuando uno ve cuál es la parte de la oficina de la presidencia dentro del presupuesto de egresos de la federación, es completamente marginal. Pero lo que realmente es importante es que cuando existe un uso fuerte de recursos de parte del funcionario público,
llega a diluirse la transparencia también en su propia fortuna personal. El hecho de que haya mayor control sobre su vida personal y que lleve a un mayor control sobre las decisiones que tome y sobre los beneficios personales que pueda tener de esas decisiones, ese efecto de demostración, creo que es lo que puede ser muy significativo. ¿Y en el ingreso personal salarial, la política salarial, esa repercute, incide? Yo diría económicamente no, pero política y éticamente sí. Es decir, el hecho de que se diga los gobernantes pueden ganar 200, 300, o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado puede ganar 450, 500 mil, 600 mil pesos a un jubilado, porque dices que es para la dignidad de nuestra función. Bueno, todos trabajamos y todos tenemos el derecho a vivir con dignidad. Entonces, el decir que los tomadores de decisiones deben de vivir en condiciones que no sean faraónicas, me parece que es un avance importante. Muy bien. Toño, dices que ves complejidad en la descentralización de ciertas secretarías. Sí, así lo vemos. Por ejemplo, a ver, nos ha hablado ahorita de todas las secretarías de operatividad administrativa, ejecutiva. Pero, a ver, hablamos también de otras, por ejemplo, una Contraloría de la Federación, que jamás han hablado ellos ahorita de que esto, que es lo más importante en el manejo de recursos, en la transparencia, que debe de poner una delegación, ahí sí deberías tener delegaciones en cada estado para vigilar, y por eso se ha dado esa corrupción tan galopante. ¿Cómo le asigno dinero a obras en un estado y no las estoy vigilando puntualmente? Y ese es un contrasentido. Aquí, que es la labor de la auditoría claro, en este caso de Jalisco. Ya hay instancias que lo tienen que hacer. Sí, pero ¿cuántos casos han prosperado de corrupción? Y en eso es de los puntos buenos que el gobierno de López Obrador debe de llevar a cabo y llevarlos a la justicia a todas estas personas que defraudaron, que saquearon al país. Sí. Porque ahorita no hemos visto todavía, a pesar de que ya está virtualmente en funciones, que se haga señalamientos muy precisos de qué va a pasar con esa desviación, porque también tenemos otro problema, y es el más grave, que es la pérdida de confianza en las instituciones impartidoras de justicia. Uno de los grandes requerimientos que le hicieron a López Obrador es la alta inseguridad. Y la alta inseguridad, vamos a hablar de amnistía, y como jurista, tú volteas a ver el diccionario de términos jurídicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas del OMNI, eso es un perdón, que conceptualice adecuadamente a qué se refiere. Ya Olga Sánchez, la exministra, más o menos ya lo definió más, ¿no? Desafortunadamente. Se va a dar amnistía a quien no haya cometido un homicidio, por ejemplo. Muy bien. ¿Y un narcotraficante en la mayoría no han cometido homicidios? Ya está ahí Ahora, aquí es lo complejo. Precisamente hablamos, las leyes son de aplicación estricta en las cuestiones de tipo penal, en las cuestiones de tipo fiscal. Hasta ahorita, discúlpenme, yo no he visto algún proyecto donde lo pueda leer, donde pueda haber una modificación de iniciativas, y no han pasado a ser meras especulaciones que salen en la prensa. Entonces estoy escéptico, tengo que generarle ese beneficio de la duda, porque también no puedo decir que esté mal, pero si ocupamos ya tener ese documento para un Plan Nacional de Desarrollo, para una auténtica reforma jurídico-fiscal, ¿sí? Para saber a qué atenernos, a qué pasar, cómo planear, cómo darle perspectiva a los empresarios para los siguientes años. Eso no lo hemos tenido. Ahorita, si bien es cierto que su desgaste y su manera de hacer política, estar dando declaraciones, a ver, me voy a ubicar en un contexto cuando Vicente Fox fue presidente. Efectivamente, un plan fiscal, sí lo presentaron con muchísima anterioridad y los pudimos estudiar y pudimos dar determinadas opiniones, buenas o malas, pero las dimos. Pero aquí, ¿alguno de ustedes ha tenido un documento a la mano? O dímelo, si lo han tenido, lo han visto, lo han leído, donde se pueda opinar con bases y con fundamentos. Sí, yo creo que en estas mesas de conciliación y paz habrá oportunidad ya de analizar el documento terminado de este tema de la amnistía, de lo que ha adelantado, incluso de inaugurar políticas no prohibicionistas en el tema de, sí, pero mira, de distintas drogas que exploran caminos que no se han querido intentar para tratar de resolver el tema de la seguridad, ¿no? Pero bueno, veía yo una encuesta en la semana del Grupo Reforma, donde hay una encuesta y efectivamente los temas que a la gente le interesan es de la corrupción, de la que ya hablamos un poco, de la seguridad, pero también de los empleos, de la generación de empleos.
Hoy se reinicia las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con el ingrediente del intercambio epistolar entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. ¿Cómo está viendo el sector empresarial el tema del tratado e incluso algunos adelantos que ha dado, por ejemplo, Marcelo Ebrard en el tema de las negociaciones? Bueno, de cualquier manera, cuando hay una reacción positiva del gobierno vecino en relación al nuevo gobierno, pues a todo el mundo nos tiene que caer bien. Sin embargo, pues también hay muchas preguntas que nos hacemos. De entrada, es impredecible, ¿no? No podemos creerle todo lo que dice, porque aparte ya empezó a dejar de ver un poquito su manera de actuar. Cuando dijo, hay que hacerla rápido y si no, yo ya veré qué hago. Tendré que tomar caminos que no me gustan mucho, pero... Entonces ya empieza a dejar ver un poquito quién es. Entonces no hay que creerle mucho, más bien hay que estar concentrados en lo que se ha hecho muy bien. Tenemos un Dream Team, esa es la verdad, tenemos un equipo negociador indiscutiblemente bueno, que ya se puso de acuerdo con Canadá inclusive para decir, esta es una negociación trilateral. No va a ser bilateral, no nos van a dividir. Bueno, te ha tocado estar ahí también en el cuarto de... Participamos en el cuarto de al lado y hoy, bueno, aparte de tener esta representación de los exportadores, también fui nombrado como vicepresidente de Comercio Exterior en la CONCAMIN. Entonces, pues bueno, ahorita está precisamente el cuarto de al lado en Washington, están algunos de nuestros funcionarios para tener reuniones. Está ya el funcionario de Andrés Manuel López Obrador. Que ahorita voy a hacer un comentario ahí. Y están para empezarle a dar continuidad. Son reuniones técnicas, no hay una agenda per se, es cómo nos vamos a poner de acuerdo para volver a iniciar las conversaciones. Sin embargo... Pero se llega con este factor de Trump amenazando, diciendo que mejor prefiere negociar unilateralmente. Ya lo había dicho, con Estados Unidos. Ya lo había dicho, no es nuevo. Ha estado repitiendo y acuérdate que nos ponemos de acuerdo en todo y de repente llega él y nos tumba la negociación a los tres. Pero en este caso hay algo que sí me llama mucho la atención, porque a pesar de que se ha trabajado pues de manera muy puntual con Canadá, con Estados Unidos, porque muchos funcionarios norteamericanos han estado de acuerdo con las negociaciones, cómo se han manejado, con las propuestas de México, cómo flexibilizar ciertos puntos, y sin embargo después llega el señor Trump y deshace todo con un tuit, con una declaración. Pero lo que me llama la atención ahorita es que Jesús Seade, que es el designado por Andrés Manuel López Obrador para continuar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No, y que está ahora presente también. Ahí está en Washington, presente, ¿no? Va invitado, pero hay que ser muy claros. No ha tenido una reunión con el cuarto de al lado, con el equipo, solamente se han visto informalmente. No ha habido una reunión de trabajo, una reunión donde realmente haya podido ver cuál es el esquema que se ha manejado. Eso no ha existido hasta ahorita. Y sin embargo es una declaración que a mi juicio es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque él dice, y lo dijo nada más así en una declaración, que el nuevo gobierno podía flexibilizar su postura en el caso del contenido regional en el sector automotriz. Que ha sido como el punto medular de desacuerdo, ¿no? Efectivamente, ha sido pues una de los aspectos más difíciles de negociar, a donde se había caminado ya de manera muy importante al México poder aceptar un porcentaje más alto, pero no tanto como lo pretendía Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando del 62.5, actualmente Estados Unidos pedía que fuera el 85, que ni siquiera es viable ni por decreto. Esto es un tema de encadenamiento que se tiene que construir con el tiempo por parte de los tres países y se logra con las fortalezas de cada uno. Pero bueno, ya se había pensado que esto pudiera ser inclusive hasta un 70%. O 75, que se me hace demasiado. Todavía Estados Unidos estaba hablando ya de que ciertos componentes se hicieran con un salario más alto, de $16. En fin, ya ahí estaban hablando cosas en las que pudiésemos llegar a algo. Y sin embargo, esta declaración echa por tierra muchas cosas, porque decir vamos a flexibilizarnos es como vamos a aceptar. Yo creo que no ha tomado en cuenta a la propia industria automotriz en México, en Estados Unidos y en Canadá, que van a decir, oye, espérate,
no nos has tomado en cuenta, y este es un tema que nos afecta de manera importantísima. Ellos han estado de acuerdo con lo que se ha negociado por parte de los equipos negociadores de México y de Canadá, y han peleado mucho el punto para que con una sola declaración se diga eso. Es algo que me llama mucho la atención. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a seguir hablando de este asunto, y si ya tanta participación del equipo de Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente cancela la posibilidad de que en lo que queda de la administración de Peña Nieto se pueda terminar de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Si quieren, con eso regresamos. Regresamos aquí a Desde la Barrera, no para aquí el debate. Nacho, cancelada la posibilidad de que en lo que resta de aquí al 1 de diciembre se concluyan estas negociaciones. Yo no creo que vaya a haber una conclusión antes del 1 de diciembre, a menos que fuese una conclusión que ya de alguna manera estuviese organizada con el equipo de López Obrador. Que ya está metido hasta la cocina. Que está ahí a través de SEADE metido fuertemente, pero lo veo punto menos que imposible. Ahora, sí yo creo que hay un doble discurso también ahí de López Obrador. Hay uno que me parece que es extraordinariamente interesante, que es el que sacó en su discurso de cierre de campaña y que en alguna manera manejó también después, de poder ir generando un acuerdo con los Estados Unidos, pero que no fuese solamente comercial y de inversión, sino que involucrara todo lo que fuese política de desarrollo, y es más, que integrara plenamente a los países de América Central. ¿Te refieres a estos 4 temas en los que dice en las cartas? Exacto, que coincidieron? Y entonces decir, no quieres tener comercio, seguridad, migración y desarrollo. Entonces, bueno, ahí yo creo que puede ser muy interesante algo que vaya mucho más allá del Tratado de Libre Comercio y que además sea también en beneficio de los países centroamericanos, lo cual sería de enorme beneficio para Centroamérica, México e inclusive los Estados Unidos. Recuerdo muy bien, Nacho, cuando analizábamos las propuestas económicas de los candidatos a la gubernatura, incluso de la presidencia, y que decías, no traen la perspectiva y el marco de lo que va a determinar la economía, el futuro del Tratado de Libre Comercio. ¿Hoy cómo la ves? Creo que hay un doble mensaje, y entonces no sé por cuál de los dos se vaya. Uno es ese, que es de integralidad, y me parece francamente correcto. Y hay otro que me sorprende un poquito, que son las declaraciones de Ebrard de ayer, diciendo, no, a ver, estamos en lo mismo, no vamos a rebasar más y seguimos en la misma lógica, en la misma dinámica de negociación de esta hora. Entonces parece que hay como 2 planos de discusión, el plano puramente comercial y de inversión, y por el otro lado el plan de desarrollo integral. No sé cómo se vayan a, digamos, compaginar estos dos en el esquema que haya de negociación. Y con respecto a la industria automotriz, creo que hay un punto muy importante. Es clave en las exportaciones de México. Es decir, junto con las exportaciones petroleras, y esas ya somos con saldo deficitario, es una fuente esencial de recursos. Pero en términos de generación de empleo es muy pobre, y además las condiciones laborales son bastante malas. Es decir, en Guanajuato estamos teniendo uno de los ingresos más bajos del mundo en industria de autopartes, y con niveles de productividad que son muchísimo más altos que los que corresponden con ese salario. Hay otros problemas, la contaminación que se genera. Algo está pasando en Guanajuato. Algo está pasando en Guanajuato muy raro, que pese a todas estas fuentes de empleo que dices y todo, es el estado con mayor índice de homicidios en la República Mexicana. Bueno, superó ya a Tampico y a Guerrero. Es un poquito el modelo Ciudad Juárez, maquilador, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces creo que es importante ver las industrias punta de México, de tal manera que no sean puntas solamente para unas cuantas empresas, para unos cuantos capitales y para obtención de divisas, sino efectivamente impliquen posibilidades de desarrollo social y ambiental compatible con el país, porque si no es suicida. Ahorita regreso contigo, Toño. ¿Cómo la ves, Miguel Ángel? Pues la verdad es que son muchas aristas las que se determinan aquí, pero yo te diría que no todo es malo. Al contrario, también hay muchos empleos bien pagados, hay que decirlo. México se ha desarrollado extraordinariamente a partir de la firma del primer tratado, pero sí es importante cuidar que se paguen mejores salarios. Bueno, pues ya está el reclamo ahí de Canadá, ¿no? Dice, sí le entramos, pero paguen lo mismo que nosotros estamos pagando acá. Incide directamente en la productividad.
Entonces yo creo que sí nos va a servir mucho que haya enfoques distintos, pero no podemos pensar en que se pague igual. La simetría de economías es tanta que eso es prácticamente imposible, y México tiene una fortaleza con sueldos más bajos, no digo tan bajos, más bajos. Es una de las fortalezas que enriquece a la cadena de cierta manera para poder lograr esa eficiencia que se ha logrado. No estoy diciendo que se sigan pagando los mismos sueldos, que se paguen mejores y así seguiría teniendo una eficiencia, pero no pensar que se van a pagar sueldos iguales o equivalentes. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo Así nombre. es, porque eso es imposible Pero está de en la pensar. mesa de negociación, ¿no? De parte de Canadá, esa exigencia. No, y parte de Estados Unidos ha intentado pues que se fabrique una buena parte en Estados Unidos, porque ya se va a pagar más. Eso nos quitaría a nosotros una parte importante, pero tampoco lo podrían hacer de la noche a la mañana. Ese encadenamiento productivo se genera con el tiempo. Entonces es un tema ahí un poquito necio de parte de Estados Unidos de querer a fuerzas llevarse todo. Inclusive quería que el 50% se llevara a Estados Unidos y el 25 se quedara en México y en Canadá de la producción de automóviles. Eso tampoco es posible ni por decreto. Toño, ¿tú también querías comentar algo? No, sí, es que lo que mencionaba del sector automotriz, miren, es que también, insisto, Donald Trump piensa como presidente, y es cierto, pero no se pone a ver a los estados, a los condados donde van a ir a su desarrollo. Por ejemplo, uno de los impuestos más fuertes de Estados Unidos, que también implica que la salida de la industria automotriz se vinieran a México, es simplemente sus impuestos prediales. 8% del valor fiscal de los inmuebles. Calcúlale, tienes un inmueble de $1 millón, $80,000 directo al municipio, que era lo más fuerte de su recaudación en estas industrias. Y aquí en México hasta les estamos concesionando los terrenos. Eso es ahorro y eso no lo puede revertir, bien lo mencionan. Dime cómo puedes ir en contra de una tendencia donde hay una asimetría de economías, donde simplemente asimetría, porque si fueran simétricos tuviéramos ese esquema, pero es asimétrico. Ellos tienen más. Canadá tuvo que bajar sus sueldos para homologarse al rango de la cobertura salarial de Estados Unidos. Ahora en México, pues dijo un día Donald Trump, dice, los gobiernos de México algo hicieron bien que nos dieron la cara de tontos. Bueno, es que sencillamente en este acuerdo el patito fue a México, pero el patito feo creció, le salieron plumas y ahora está empollando huevos y ahora ya no le gusta a Donald Trump eso. Entonces, sí tiene que sentarse, de veras analizar con profundidad muchos de los efectos fiscales, y vuelvo a lo mismo, nunca los ven, nunca los quieren ver, y nosotros como fiscalistas, si los analizamos, simplemente el costo de exportaciones de nuestros vehículos. En Estados Unidos, ¿qué ha pasado en las ventas de frontera con los automóviles? Sí. Viene el norteamericano y compra el México y se ahorra el IVA. A ver, me ha pedido la palabra Nacho. Sí, nada más, a ver, lo que ocurre es que México tiene un siglo produciendo automóviles. Es decir, Ford se llegó a instalar en México, si mal no recuerdo, por ahí de 1915. Y México tuvo un decreto de integración de la industria automotriz en 1962, que fue el que permitió un proceso de especialización y de crecimiento muy, muy fuerte hasta inicios de los años 80. Luego todo esto se revirtió completamente, justamente con una liberalización terriblemente abrupta. Desaparecieron empresas, el caso de Renault o de vehículos automotores mexicanos, y entonces con una fuerza de trabajo altamente capacitada, lo que se tuvo fue un derrumbe en poder de compra y en capacidad integradora. Me parece que el que se busque algo diferente es bueno, y si ahorita estamos utilizando el sector automotriz fundamentalmente para exportar, exportamos a Estados Unidos tiene una persona que puede manejar, en edad de manejar, por cada automóvil prácticamente las relaciones 1 a 1, y entonces los coches más viejos y los más viejos de los más viejos se venden a México. Y entonces lo que tenemos es una producción de coches nuevos para importar coches muy viejos, mucho más contaminantes, y por un lado aquí nos dicen a nivel ambiental, no utilices el automóvil privado, y por el otro lado decimos, el gran éxito del país es la producción de automóviles. Un poco contradictorio. Y yo quiero decir algo al respecto, pero más bien en que nos estamos concentrando mucho en esto, pero tenemos temas mucho más importantes que deberíamos estar viendo, como es la reforma fiscal en Estados Unidos. Esa reforma es la que te debe tener ocupado y preocupado el nuevo gobierno. ¿Qué va a hacer para
poder competirle a Estados Unidos. Sé que es muy difícil, pero eso sí es una amenaza muy concreta. No, de hecho, no lo han referido, lo traen medio fuera de... No está en el radar, nadie lo ha tocado, y eso pues obviamente ya no le tocaba al gobierno que se va, porque no podemos pensar en una política espejo, porque no hay de dónde. Sin embargo, se están anunciando muchos programas, inclusive algunos de ellos asistencialistas. Habrá que ver de dónde va a salir ese dinero, pero deberíamos estar pensando cómo le vamos a competir a Estados Unidos con esa reforma fiscal. Yo creo que ese es un gran tema que no se ha tocado mucho y que nos debe tener muy ocupados. ¿Y qué escenario ves? ¿Cuál va a ser el primer efecto de esa reforma fiscal? Bueno, para empezar es la inversión extranjera directa se va a estar yendo de México inmediatamente, y ya se empieza a ir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos automáticamente se puso más atractivo que nuestro país. Con menos impuestos, Así con más estímulos. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar perder lo que ya tenemos y atraer lo que todavía no ha llegado? Es lo que debe tener también muy ocupado el nuevo gobierno. ¿Lo ves como una amenaza la reforma fiscal de Trump? Que esto implique una reducción de inversión extranjera directa en México, yo creo que es cierto. Innegable. Pero también es muy importante ubicar que México le ha apostado demasiado solo a su sector externo. En México son algo así como, según el Censo Económico del 2014, el último que hay publicado, aproximadamente 4,000 empresas son las exportadoras. Muy poquitas las es 90% de las exportaciones. Ildefonso Guajardo señaló a inicios de este sexenio que 44 empresas eran responsables de 50% de las exportaciones. Esto equivale, aún considerando las 4,000, que son exportadoras 3 de cada 10,000. Entonces la bronca es qué hacemos con las otras 9,997. Entonces hay que reorientar también hacia el mercado interno junto con otro tipo de sectores, me parece. De acuerdo, pero esto ya entraña otra problemática. Para poder fortalecer el mercado interno, tenemos que reconvertir a nuestra industria y sobre todo a las pymes. Entonces necesitamos un financiamiento más puntual que no existe, y eso te lleva a una serie de temas. Pero no todo el país es como se planteó. Por ejemplo, yo te diría, Jalisco está exportando ahorita sin un metro de frontera en Estados Unidos. El año pasado llegó a los 48,500 millones de dólares. Y obviamente hay un buen porcentaje de empresas grandes, pero hay un buen porcentaje de empresas pymes que están exportando ahí, que están pagando bien en el sector agroindustrial y inclusive en el sector de autopartes. No son empresas grandes, son empresas medianas. Autopartes, electrónico, que es el grande, que son empresas grandes, se lleva la mitad. Pero de ahí nos quedan 20 y tantos mil millones de donde dólares. Van componentes, ¿no? Hablas, por ejemplo, de la industria de las autopartes. Así es. ¿No? Nosotros no tenemos grandes armadoras como tiene Guanajuato, el Estado de México, pero tenemos una industria autopartera muy importante. Pero fuera de lo que es la industria electrónica, que son corporativos muy grandes, probablemente a los que se refiere nuestro secretario de Economía, tenemos mucha pyme que ya está beneficiándose de las exportaciones con entregas a muchos países del mundo. Entonces yo creo que esto empieza a funcionar. El tema es, en estas nuevas políticas, no interrumpir esa parte y enriquecerla con otras políticas que puedan sumar a otros sectores del país que han estado muy atrasados. Hay que cuidar lo que ya alcanzamos y no dar un cambio de giro abrupto que pueda afectar lo que ya logramos. ¿Temes eso con la llegada de Andrés Manuel y la forma en que se han acercado a la negociación? Pues no es que lo tema, yo digo que conforme hemos estado escuchando lo que se va a hacer, hay poca claridad realmente cómo van a aterrizar las propuestas que se han puesto en la mesa. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Tú, Toño, optimista o pesimista? Ahorita aquí, como los oí hablar, bien emocionado. Pero efectivamente, o sea, la reforma fiscal de los Estados Unidos, hay un punto que precisamente ya no lo han abordado los norteamericanos, porque muy bien, me bajas el impuesto sobre la renta, el impuesto federal, al 20%. La tasa de nosotros para personas morales 30, personas físicas 35, en tope de $1,000,000. Pero viene un detallito. En Estados Unidos los costos por pago de derechos por otras cuestiones son más altos que en México. Por eso hasta ahorita el efecto no se ha dado de choque. ¿Y cuántas empresas han abandonado por estrategia fiscal México? Todavía ninguna. Estamos esperando, precisamente por eso hablé. ¿Cuál va a ser la reforma? ¿Y qué nos va a permitir para el esquema empresarial, para el esquema de los trabajadores? 1, tiene que ampliar la base de contribuyentes en México. 2, tiene que disminuir la tasa del impuesto sobre la renta. 3, que se lo están pidiendo a gritos muchos empresarios, que es el costo del impuesto por dividendos. Porque por ahí en la ley del impuesto sobre la renta se crea el CUFIN ecológico para las empresas dedicadas a los sectores de generación de energías limpias,
que el dividendo se lo lleven limpiecito. Bueno, van a tener que hacer algo. Y sobre todo hablamos de pymes, esas pymes ya se están dando, en efecto, creaciones de estímulos fiscales en la ley de impuesto sobre la renta para crear, en base a esas empresas por acciones simplificadas y al flujo, para que simplemente estén pagando conforme reciban el ingreso. Sí se ha hecho algo, pero se tiene que hacer políticas fiscales más agresivas que permitan aumentar el flujo directo de incremento patrimonial. El Estado sigue teniendo un hábil manejo recaudatorio. Incluso antes de entrar al programa, cuando se les ha caído la recaudación, recurren a las modificaciones de hacer delitos fiscales en México, que les ha pegado durísimo, y Estados Unidos, por más que busque, no le está llegando esos flujos. Incluso tienen ellos erosión en sus bases fiscales y son de los primeros percursores para erosionar el BEPS, es decir, que no se les salgan regalías, que no se salgan pago hacia afuera, hacia paraísos fiscales. México todavía no tenemos ese problema. Un comentario final de 1 minuto, Miguel Ángel. Pues esperamos, la verdad, que todas estas propuestas se traduzcan en temas viables, que realmente se puedan aterrizar. Porque la verdad sí hay muchas cosas que estábamos esperando. Yo creo que el voto fue muy claro, queremos un cambio y ese cambio pues se debe traducir en políticas y que realmente traigan beneficio para todos. ¿El voto también implica un cambio en la manera de negociar el TLC? En eso, en todo, en la diversificación de exportaciones, perdón. No, claro, o sea, ningún presidente había llegado a México con más de 20 millones de votos. Este llegó con más de 30, con el control del Congreso, con el control tanto en diputados, senadores, de 5 de las 9 gobernaturas y de la mayor parte de la población a nivel municipal. O sea, eso es una fuerza enorme de negociación. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer realmente? No va a hacer lo que quiera, porque el otro gran poder de México es el poder económico. Y el poder económico está hipercentralizado a nivel sobre todo de Consejo Coordinador Empresarial y todos sus organismos derivados, y entonces vamos a tener que la principal discusión no va a ser del presidente con el Congreso, sino del presidente con los empresarios. Sí, Miguel Ángel, Eso se viene un buen entre. Yo que sí viene, pero también hay que ver algo, ¿eh? Yo sí lo bueno, vamos, pues yo lo vi lo después del 1 de julio, esa semana lo vi muy amistoso. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo vamos termina. a advertir un cambio muy al sur. Ahorita estamos viendo lo del tratado. Donde se necesita pero en el ahora sur viene las un cambio cosas. al sur del país y al sur del Claro. continente. Yo creo que esa parte también la vamos a ver muy plasmada en las políticas de este nuevo gobierno. Bueno, pues mucho que discutir. Miguel Así Ángel, gracias Toño, gracias Nacho, gracias. Muchísimas Un gracias. privilegio tenerlos aquí, los esperamos pronto. Gracias sobre todo a usted, que tenga una excelente noche, una excelente semana. Pásela muy bien.